Bienvenidos a un nuevo bloque del mundo que se avecina. Vamos a tratar un tema de muchísima actualidad y muy interesante, ¿no? La comunicación y la nueva evangelización. Y lo vamos a hacer en diálogo pues, con María Solano Altava. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Albert? Muchas gracias. Vienes de Madrid. Vengo desde Madrid, encantada calor, de estar aquí. que sí, ¿no? Totalmente. María es doctora en periodismo. Así Entonces es. me has hecho un comentario que no sé si lo quieres reproducir. Sí, encantada de reproducirlo. Soy doctora en periodismo y estudié periodismo, y cuando quise hacer el doctorado descubrí a una persona que es muy especial para mí y para toda la Iglesia, que es el beato Manuel Lozano Garrido, que es un laico, periodista, que va camino de los altares. Él es natural de Linares, en Jaén, y me demostró que se puede ser periodista y santo al mismo tiempo, que esta profesión del periodismo no está reñida con la santidad. Pues por eso te hemos traído aquí, María, para que nos expliques efectivamente que se puede ser periodista y santo, ¿no? Además, bueno, pues estás en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, ¿no? Eres profesora, pero bueno, sobre todo eres decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, ¿no? En esta universidad. Oye, ¿por qué esa combinación, ¿no? De comunicación y humanidades? Uy, esa combinación es especialmente importante porque no podemos perder de vista que todo lo que comunica para la persona, y si no está haciendo el trabajo adecuado. Al final nosotros tenemos que cambiar el mundo. Ese es el espíritu de la Asociación Católica de Propagandistas, de la que depende la Universidad CEU San Pablo. Tenemos que cambiar el mundo a través de las profesiones que ejercen las personas, y en la profesión de comunicación necesitamos precisamente que las personas sean suficientemente humanistas como para entender que cualquier mensaje que den va a llegar al conjunto de la humanidad y puede llegar a transformarla para bien o para mal, con lo cual ahí hay que trabajar esa comunicación muy ética para que dé buenos frutos. Pues por eso eres decana hace 4 años y ahora profesora también, y además lo compaginas con el ejercicio profesional, que es tu vocación, ¿no? Sí. La de periodista, en prensa escrita, en todos los medios, ¿no? Radio, televisión, comunicación institucional, ¿verdad? Has trabajado en no sé cuántas redacciones, tengo aquí apuntadas, que si las digo todas, ¿no? En el ABC, la revista Tiempo, el semanario Alfa y Omega, el grupo de Intereconomía, el Confidencial Digital. Bueno, has dirigido revistas publicaciones como Religión Digital, la revista Mundo Cristiano, el Debate Hoy. Bueno, es que lo que sí que te caracteriza es que en los últimos años, creo que 4, has estado dirigiendo y sigues dirigiendo la revista Hacer Familia de Ediciones Palabra, ¿verdad? Sí, de hecho llevo esa revista, para mí es muy especial. La revista Hacer Familia es especialmente bonita. Llevo ahí desde el año 2014 y tiene una peculiaridad, y es que es una revista que consigue llevar el mensaje de los valores por los que nosotros estamos abogando desde esta televisión, ¿verdad? Pero lo lleva a cualquier hogar, para cualquier familia, y entonces es una vía de evangelización muy enriquecedora. ¿Qué temas tratáis habitualmente? Pues tratamos sobre todo temas de educación, familia y matrimonio. Cada vez está menos cuidada la pareja, que es la base fundamental de la familia. Entonces solemos tratar esos temas. Después aparecen temas que pueden interesar a las familias, por ejemplo, temas de salud, temas de nutrición, temas parejos relacionados con la familia de alguna manera, pero siempre transmitiendo unos valores. Y virtudes, porque también has colaborado con Radio Nacional, Cadena COPE, has asesorado a obras misionales pontificias y otras instituciones en materia de comunicación. ¿Qué es eso de las obras misionales pontificias? Las obras misionales pontificias, que por ese nombre OMP no son tan conocidas, es una obra que depende directamente de la Iglesia Católica, porque de hecho es una obra que se extiende desde Roma y tiene sus sedes pues, en todos los países del mundo. Es la promotora del DOMUN. El DOMUN lo conocemos muy bien, ¿no? Sí. Esa idea de recaudar dinero para la misión, porque la mejor manera de extender la palabra de Cristo es precisamente llevar a esos misioneros
misioneros y esas misioneras que están por el mundo. Y colaboré mucho con ellos en materia de comunicación y la verdad es que se pueden hacer cosas muy buenas, porque, por ejemplo, a veces se desconoce, pero nuestros misioneros son para nosotros la mayor red de corresponsales del mundo. No hay país del mundo en el que no haya un misionero español, por cierto, somos el país que más misioneros tiene, no haya un misionero español, ¿no?, que pueda contarnos exactamente lo que está pasando en cada momento. Bueno, y finalizo un poco tu perfil, ¿no?, porque es extenso. Estás especializada en ética, epistemología, teoría de la comunicación, problemas derivados del periodismo en redes sociales y temas de educación y familia. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de distintos capítulos de este bloque, ¿no?, que hemos comentado que lo vamos a dedicar a la comunicación y a la nueva evangelización. Por lo tanto, si te parece, María, empezamos por lo de la alfabetización mediática y pensamiento crítico. Tengo aquí una cifra que la he visto en alguna de tus publicaciones y me la confirmas, que es que el 53% de los jóvenes no saben distinguir bien los hechos y las opiniones en textos relativamente claros. Y a partir de ahí desarrollas un concepto que yo, bueno, tampoco es que sea muy experto, pero que me sorprendió, me gustó, es el concepto de huérfano digital. Explícanos, por favor, un poco qué es eso del huérfano digital. La orfandad digital es un concepto que hemos desarrollado pues, con un compañero de trabajo, un catedrático de periodismo, Ignacio Blanco, que trabajamos juntos en un proyecto de investigación que él lidera y que va muy enfocado precisamente a estos públicos más vulnerables en el entorno digital. Y ahora pues, estamos adentrándonos especialmente en este tema de la alfabetización mediática. ¿Qué son los huérfanos digitales? Estamos ante uno de los mayores cambios, de las mayores transformaciones que ha vivido la historia. De hecho, dicen que esta transformación digital, más Alberti, tú conoces muy bien estos temas, más aún ahora, a partir de este año, cuando irrumpe la inteligencia artificial, dicen que va a ser un cambio que va a dejar corta a la revolución industrial. Eso provoca que el choque entre una generación y la siguiente sea el mayor de la historia. Tradicionalmente, siempre hay choque entre una generación y otra, esto ya lo contaba Aristóteles, no siempre hay choque, pero el choque es mayor cuando los cambios son mayores. Claro. Entonces, se produce ese choque porque los adultos no consiguen trasladar a los más jóvenes la educación adecuada para el entorno que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra generación? Nosotros, Albert, a pesar de nuestra juventud evidente, bueno, la tuya mayor clavilla, pero lo están viendo en la cuesta pantalla, esto de lo digital, ¿verdad? A ver, es que hemos nacido analógicos. Nosotros nos hemos convertido en digitales. Sí. Tú y yo hablamos perfectamente a través de WhatsApp, somos capaces de enviar correos electrónicos, comprar unos productos en Amazon, sacar un billete de avión, ¿de acuerdo? Son cosas que podemos hacer. Nos manejamos relativamente bien en el entorno digital. Pero, ¿cómo decirte? Hemos aprendido el idioma digital de mayores. Entonces, ¿cómo le llamas a esto? Creo que yo lo llamo los inmigrantes digitales. Qué bueno, ¿no? Entonces, somos inmigrantes, o sea, nosotros somos, hay que adaptarse somos analógicos, entonces llegamos como inmigrantes a este entorno digital y se nos nota un poquito que venimos de analógico. Digamos Seguro. Que hablamos bien el lenguaje digital, pero con un marcado acento analógico. De hecho, a nosotros, a los que somos nacidos como nativos analógicos, se nos nota mucho que marcamos la diferencia. Sin embargo, hay otra generación, que es la que yo llamo nativos digitales. Este es un concepto que desarrolló un señor que se llama Richard Prensky, un pensador americano. El nativo digital ya ha nacido totalmente con el entorno digital asumido como parte de su naturaleza, es decir, no distingue entre ver unas fotos en papel y ver unas fotos en un iPad, porque para él las dos realidades son iguales. Entonces, ese nativo digital habla como nativo el lenguaje digital. Lógico, pero entonces los huérfanos digitales... Entonces, ¿qué son los huérfanos digitales? Niños nativos digitales a los que... Niños y adolescentes. Vale. Niños y adolescentes nativos digitales a los que los adultos que tenían que acompañarlos en el proceso de socialización y hacerles entender cómo deben moverse en el entorno digital, no han sido capaces de transmitirles valores porque sencillamente no los
tienen, no los conocen. Y no los acompañan. No los acompañan. O sea que somos los inmigrantes digitales. Total. Los que producimos o provocamos esa orfandad, ¿no? Provocamos esa orfandad. Y de ahí viene, supongo, ¿no? Eso de que hay que alfabetizar a esa generación mediáticamente, ¿no? Claro. ¿Cuál es el concepto de alfabetización Tenemos mediática? que pensar que tradicionalmente en los medios, en lo que antes se llamaban los medios de comunicación, la socialización se producía siempre en familia. Voy a poner un ejemplo, Albert, que todo el público que nos está viendo va a entender bien. Cuando nosotros éramos niños y adolescentes, se veía la televisión, la única televisión. Solo había una en blanco y negro. Solo había al una principio. y nosotros éramos el mando, porque solo había 2 canales, ¿no? Sí. Entonces, esa televisión compartida en la que podíamos ver una única película o un telediario permitía a los padres, a los adultos, participar del proceso de socialización de los niños en el contenido que veían. Entonces, los padres, si estaban viendo el telediario y aparecía, por ejemplo, un caso de violencia doméstica, los padres decían, ¡qué barbaridad, qué mal está! No hacía falta que dijeran más, pero los niños ya iban almacenando en su cerebro que esa situación era mala. Ocurría lo mismo, por ejemplo, cuando aparecía una escena en una película que no era adecuada. Los 2 rombos. Los 2 a la rombos. cama. Bastaba que el padre dijera, bueno, vamos a dejar de ver la televisión, o la madre dijera, bueno, hora de cenar. Sí. No hacía falta un gran sermón para que los hijos hubieran interiorizado que ahí se escondía un contenido que necesitaba ser revisado moralmente. Y eso para ti es un acompañamiento y una alfabetización, porque claro, hay una enseñanza, aunque no sea directa. Eso es. ¿Esto no está ocurriendo ahora? No, porque ahora tenemos un fenómeno que se llama el entorno multipantalla. Vaya. Cada joven y cada niño en el hogar tiene su propia pantallita, tiene su propio dispositivo y no sabemos lo que está haciendo ahí. Entonces, si se somete a un contenido que no es adecuado, no puede haber unos padres que reinterpreten ese contenido y se lo hagan comprenderle de la manera más adecuada. Si hay una serie de imágenes que tienen una carga moral importante, nadie les va a advertir. ¿Y cómo lo relacionamos con el pensamiento crítico? Pues es que la única manera de fomentar el pensamiento crítico es desde una perspectiva superior a lo que nos está ocurriendo. Y sin embargo, estas generaciones más jóvenes no tienen esa capacidad desarrollada, porque sencillamente absorben todo lo que les llega, pero sin ninguna capacidad de pensamiento crítico porque no les hemos otorgado las herramientas suficientes. Nos tenemos que dar cuenta de que si unos hijos nuestros salen un martes con el colegio a visitar un zoo, a la vuelta de la visita del zoo, nosotros como padres les vamos a preguntar qué han visto. Y sin embargo, si los tenemos 3 horas en internet, no les preguntamos lo que han visto. Y por eso escribís, creo, ¿no? Un artículo junto pues, con Ignacio Blanco Alonso, ¿no? El profesor que me comentabas, que me ha llamado muchísimo la atención y que si te parece, pues a lo largo del capítulo pues lo desarrollamos, pues son 10 puntos, ¿no? Bueno, son frente al riesgo de las redes, se titula así, ¿no? 10 salvavidas para los huérfanos digitales, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, vamos a ver si somos capaces de distribuir bien el tiempo, porque está muy bien, habláis, ¿no? De falta de acompañamiento, de todas las etapas educativas y casi pues, bueno, nos dais un decálogo, ¿no? Que me va a ir muy bien porque cuando nos escuchen padres de familia, etcétera, ¿no? Pues va a ir muy bien. Los voy enunciando, son 10, ¿verdad? Y a ver hasta dónde nos llega, porque además dices que también hay que incluir esto en el sistema educativo, ¿no? Desde el inicio, desde los niños hasta... Esa es la alfabetización mediática, ¿no? Bueno, el primer salvavidas. Frente a la primacía de lo urgente, prudencia. Mucha prudencia. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos con los nuevos canales, porque al final las redes sociales no dejan de ser un canal, no son un medio, es un canal, solamente es una vía por la que accedemos a la información, nos suele tentar demasiado aquello que acaba de pasar. De hecho, estamos todo el rato como muy obsesionados por ver la ultimísima hora como si fuera realmente relevante. Pues eso nos da ansiedad también. Absoluta ansiedad, pero no solo ansiedad, sino que también además nos está pervirtiendo, porque en muchas ocasiones lo que nos llega urgente ni es importante ni está bien elaborado, con lo cual caemos en el error de estar siempre a la última, cuando la última lo único que tiene de importante es que es último, ya está. Una novedad. Eso ¿no? es. Muy bien. El segundo es el lugar en la jerarquía informativa. Esto es clave y, por cierto, esto no afecta solo a niños y adolescentes. También a nosotros, nos afecta claro, también a nosotros. Claro. Esto es muy fácil de entender.
Nosotros cuando teníamos lo que recordemos un periódico tradicional tradicional tenía una maqueta y entonces esa maqueta te permitía entender que lo que iba más arriba y más grande era más importante, más abajo, ¿verdad? La portada, distintas páginas, y eso nos hacía hacernos una composición de lugar de qué era más relevante para nosotros y qué era menos importante. Pero nos lo dirigían. Nos lo dirigían, pero nos lo dirigía gente con mucho criterio, ¿eh? Profesionalidad. Son profesionales, no tenemos que olvidarlo. ¿Cuál es el problema? Que en las redes sociales eso se aplana, porque está lo que nosotros llamamos el timeline, ¿no? Entonces nosotros entramos en nuestra red social y todo tiene el mismo valor, porque unas cosas van detrás de otra sin solución de continuidad. No hay un elemento que nos haga valorar, esto es más relevante. Entonces todo adquiere ese matiz de igualmente relevante o igualmente irrelevante. ¿No? Tercer salvavidas, atención a la fuente original. Eso yo creo que también servía para los periódicos o los medios tradicionales, ¿no? Claro, lo que pasa es que los medios tradicionales nosotros sabíamos que contábamos con la garantía de éxito de tener un profesional detrás cuya ética y deontología profesional iban a llevarle a contrastar siempre las fuentes, y cuando llegamos a ese canal que son las redes sociales y cualquiera se puede convertir en medio, porque cualquiera puede publicar, contar al mundo lo que desee, no tenemos esa certeza. Y hay veces en las que aparece una noticia falsa o no suficientemente verificada que realmente parece verdadera. Si es que es muy fácil que se viralice la información. No, ahora cuando hay otros mecanismos, ¿no?, de la inteligencia artificial, bueno, esto ya hablaremos también. Hablaremos. Tú has escrito bastante, ¿no?, también de la importancia y de la relevancia que hay que dar a la inteligencia artificial en la confección precisamente de noticias, de todo, ¿no?, porque nos pueden colar lo que sea y ya lo estamos viendo. Pero bueno, lo importante es esa atención. O sea, ahora no se produce la verificación de las fuentes. Claro, no. porque nos fiamos de cualquier persona que nos hace llegar un mensaje. Es más, en ocasiones oímos comentarios como, bueno, pues esta información debe ser cierta porque me ha llegado de fulanito que es militar. Entonces, bueno, fulanito a lo mejor era militar hace mucho tiempo, esa información puede ser falsa, está circulando desde hace mucho tiempo. ¿No? Efectivamente. Entonces, vayamos a las fuentes originales a saber qué información es la verdadera, no nos quedemos con fragmentos. Más salvavidas, porque Venga. claro, lo que nos vienes a decir es que el mundo mediático es como un océano, ¿no? Que ahí nos podemos, por eso lo de casi náufragos, más que huérfanos también es bonito. De hecho, yo siempre utilizo esta expresión, el problema de navegar es naufragar. Entonces, el problema de navegar por las redes es naufragar. Nos van diciendo, bueno, navega por las redes, pero claro, también puede causar un naufragio. Vamos a por ello. De ahí los salvavidas. Me parece muy bien. Venga, mejor poco y bien que mucho a medias. Y esto es un fenómeno que también nos afecta a los adultos. Se llama el de la multitarea. Nosotros en el entorno digital creemos que podemos hacer muchas cositas a la vez, ¿de acuerdo? Porque al mismo tiempo que contesto un correo electrónico estoy viendo un mensaje de mi madre y al mismo tiempo estoy mandándole a una amiga una fotografía que hicimos ayer. Pero lo cierto es que eso de al mismo tiempo no se puede, no llegamos a todo, ¿eh? No llegamos a todo, y lo que tendemos a hacer es llegar a mucho y mal en vez de poco y bien. Y eso genera una enorme frustración, sobre todo en las nuevas generaciones, que al final acaban viendo cómo jamás consiguen avanzar en esa lista de tareas pendientes. No profundizan en algo, no se concentran, ¿no? Eso es. Venga, más. Cuidado con los titulares anzuelo. Y esto se llama el clickbait, esto es un negocio. ¿Sí? Al final las webs necesitan vivir de gente que pincha en su contenido, y para pinchar en el contenido pues lo que tienes que hacer es tener un titular atractivo. Ojo que no siempre es malo tener un titular atractivo. Bueno, siempre ha sido así también, ¿no? Sí, un libro, si yo puedo... la portada que comentábamos antes, claro, si tienes ahí un titular por supuesto, o sea, el marketing impactante. es absolutamente lícito siempre que lo que contenga. ¿Pero qué sea diferencia hay lícito. entonces en las redes? Pues es que hay ocasiones en las que ese clickbait realmente no esconde nada detrás. Hay otras ocasiones en las que es de lo más lícito. Voy a poner un ejemplo tonto que va a entender todo el mundo. Típico reportaje veraniego de las 10 mejores playas de España en el que pincha todo el mundo. Bueno, pues pinchas, pues no pasa nada. No tiene nada de malo ver las 10 mejores playas de España. Claro, lo hace la inteligencia artificial. El otro día las vi, que el chatbot GPT es capaz de hacer te las explica cuáles son. Efectivamente, pero hay que tener mucho cuidado en no caer en otros. Más que nada, no es tanto por lo que nos encontremos al caer en ese contenido, sino porque estamos perdiendo el tiempo respecto a otras cuestiones más importantes que podríamos hacer en nuestra vida. Esto parece el Titanic ya, sexto salvavidas.
no caer en la trampa del emotivismo. El emotivismo es tremendamente peligroso en redes sociales. De hecho, eso sí que está configurando una nueva sociedad. Tradicionalmente nosotros comprendíamos que aquellas informaciones que eran importantes las eran per se, pero ahora mismo cada vez ocurre más que necesitamos meterle contenido emotivista, una historia trágica, una situación rocambolesca, muy novelada, muy eso que llaman ahora el storytelling, para que haya algo que enganche a la audiencia. Y como las redes lo que pretenden es la atención, ¿no? Nos quieren robar la atención, pues el emotivismo, que además ya está bastante generalizado, pues las potencia, ¿no? Desmarcarse de las noticias falsas, esto es una evidencia. Es una evidencia, pero no es tan evidente. Claro, ¿cómo sabemos cuáles son las noticias falsas? Pues en una investigación reciente que hemos elaborado con el equipo del profesor Blanco, una de las cuestiones más destacadas era que muchas personas detectan que una noticia es falsa, pero no hacen nada al respecto, con lo cual no la están matando. ¿La reproducen? Cuando detectan que es una noticia falsa, tienden a no reproducirla, pero si no hacen nada, están permitiendo que siga existiendo, con lo cual hay ahí una desidia, una dejadez que produce que las noticias falsas se sigan extendiendo. Nos está ayudando mucho este decálogo. Octavo, engañar al algoritmo, como se tenemos 5 minutos, un poco para organizar estos 3 o 4 que nos quedan. ¿Qué te parece? Engañar al algoritmo. Engañar al algoritmo, esto es interesantísimo. Dicen que si nosotros nos metemos en una red social, con solo unos 70 likes que diéramos dentro de esa red social, sería capaz de conocernos como un compañero de trabajo. Si conseguimos dar unos 150 ya nos conocen como un amigo, pero con 300 nos conocen mejor que nuestra madre o nuestra pareja. ¿Y quién no ha dado 300 likes? Entonces, ¿cuál es el problema? Que las redes sociales generan un entorno que se llama la burbuja mediática, que hace que, como la red social nos conoce muy bien, solo nos ofrezca aquello que nos gusta. Que nos gusta. Porque su objetivo es que estemos más tiempo son likes. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo me quedo ciega respecto al resto de opiniones del mundo, porque solo aquellas que concuerdan con aquello que a mí me gusta van a ser las que me lleguen. Con lo cual, lo que puedo hacer para evitar esa ceguera es engañar al algoritmo y decirle que soy una persona un poco distinta de la que soy, para que así me lleguen cosas que no me llegarían de otra manera. Entonces, si lo tengo engañado, me llega más información. Y eso se educa y eso es pensamiento crítico, porque hay que ser muy crítico para engañar al algoritmo, ¿no? Total. Y evitar la radicalización y la polarización, porque lo que creo que sucede con lo que estabas comentando es que se polarizan posiciones, cada uno se radicaliza y en su grupo. Eso es, entonces cada vez nos vemos más abocados a seguir aquello que más nos gusta, empezamos a pensar que es lo único o lo que la mayoría de la gente piensa cuando no nos damos cuenta de que en realidad hay muchas más opiniones fuera de nuestro pequeño entorno de redes sociales. Y finalizáis pues con el último salvavidas, que es autocensura y espiral del silencio. Uy, esto es muy complicado y tremendamente peligroso. A ver. Está muy relacionado con los temas de la cultura de la cancelación. Como tenemos Hablaremos de esto. Tenemos la sensación de que todo nuestro entorno piensa de determinada manera, si nosotros no pensamos igual, tendemos a no atrevernos a decirlo. Una autocensura. Hay una cierta autocensura, una espiral del silencio. ¿Qué es lo que pasa? Que otros que están en contra sí que lo dicen, y entonces la sensación general es que en realidad todo el mundo está en contra. Voy a poner un ejemplo para nuestros telespectadores. En un grupo de WhatsApp de un colegio hay una madre muy pesada que está todo el rato metiéndose con el colegio. Lo más probable es que las otras 25 madres estén encantados con el colegio, pero esa persona que hace mucho ruido. Es una manzana en el cesto, ¿verdad? Efectivamente, y entonces hace ver que todo el mundo está descontento con el colegio. No, lo cierto es que la inmensa mayoría de la gente no está descontenta, pero hay una sensación constante de descontento, porque hay una espiral del silencio en el que muchas personas de ese grupo dirán, bueno, prefiero no pronunciarme para no entorpecer las relaciones. Esto pasa mucho en los grupos de familia cuando se tratan temas políticos. La gente se autocensura y no dice lo que realmente piensa para evitar un colapso. Pues en redes sociales pasa lo mismo.
Bueno, entonces estos son salvavidas, pero bueno, yo he visto como problemas, ¿no? O sea, es como que hay que apuntarse a esa asignatura inaplazable de la alfabetización mediática. Los inmigrantes, yo creo que todos, digitales, y los huérfanos digitales, ¿verdad? Porque claro, después, en los próximos capítulos, cuando tratemos todo esto, que hoy ha sido un poco introductorio, ¿no? Relacionado con la fe, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Los medios de comunicación para la nueva evangelización, bueno, vamos a ir viendo que algunos de estos temas, pues claro, entonces ya son más serios, ¿no? Porque, bueno, en el ámbito político, social, pero en el ámbito religioso, pues que haya falsas noticias o titulares anzuelos y tal, pues realmente es peligroso, ¿no? Por lo tanto, un poco la recomendación, ¿no? Para ir cerrando un capítulo, de alfabetizar a nuestros hijos, ¿no? A la gente joven en este ámbito digital, no hay que tomárselo en broma, ¿no? Vosotros desde vuestra facultad, desde la Universidad, ¿no? CEU San Pablo, pues es lo que hacéis, ¿no? O sea, un poco para finalizar tenemos creo un minuto, ¿cómo lo hacéis? Pues efectivamente la clave es tomárselo muy en serio. No hay que tenerle miedo, esto lo decía mucho Juan Pablo II, sí, yo creo que Juan Pablo II, él cuando nos dijo que no tuviéramos miedo no preveía la avalancha que iba a llegar con las redes sociales, pero estoy convencida de que desde el cielo también nos indica lo mismo. No se trata de tenerle miedo, sino de saber utilizarlo de la manera adecuada y saber ordenar esas mentes, porque en cuanto la gente joven descubre estos elementos, por supuesto que prefieren navegar que naufragar. Claro. Bueno, me he quedado con lo que has dicho, que cuando te planteaste lo de ser periodista y la tesis doctoral, que a pesar de dedicarte a la comunicación y al periodismo, y sobre todo lo veremos en el siguiente capítulo o en el tercero, ¿no? Dedicarte muchos años a la información religiosa, ¿no? Sobre estos temas, porque se puede ser santo, ¿no? Esperemos. Y que animáis, ¿no? a los jóvenes, pues que se apunten muchísimo a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Humanidades, esto que no se nos olvide, ¿verdad? Porque ese tándem pues va junto y tal. Bueno, pues María, estoy encantado estaría conversando ahora, pero bueno, lo tenemos que dejar aquí y si te parece, pues en próximos capítulos, pues justamente con tu experiencia, ¿no? En el periodismo de ámbito religioso, información religiosa, pues vamos a ver cómo esto se canaliza, pero en este caso para motivar y transmitir la fe. Gracias, María. Muchas gracias, Albert. Te espero la semana que viene. Gracias a todos. Gracias.